barras longitudinales. De hecho, hay una tabla que nos dice cuál es el acero mínimo de confinamiento. El acero de cálculo por corte puede darnos un valor, pero hay un mínimo valor de confinamiento que hay que respetar en todas las secciones. Independientemente de que el acero de cálculo, propicie a un valor determinado, como mínimo habrá que proveerle de un valor de confinamiento. Que es lo que está aquí en la norma, que depende del área gruesa, del área confinada, de las dimensiones de la columna y de unos parámetros K sub F y K sub N, que son factores de resistencia de concreto y de efectividad del confinamiento. Esos criterios de confinamiento también están en el programa. Y los pudiéramos verificar, que aparece ahí los criterios de confinamiento, o sea que el acero ya que propone el transversal cumple con estas condiciones de confinamiento. Y a nivel de cálculo nos quedaría el diseño detallado de nudos. Diseño detallado de nudos que también es muy interesante. Tenemos las vigas, las columnas y se conectan, por supuesto, a través de nudos que terminan teniendo una dimensión, no es un punto, son dimensiones. Y las vigas producen fuerza de tracción y compresión y las columnas también. Entonces, ¿qué se hace? Sacar la demanda, que es la sumatoria de fuerzas horizontales, la compresión más la tracción, menos el corte en la columna, que se opone a ese desplazamiento, nos genera la demanda por corte. Y esa demanda por corte se compara a la resistencia por corte. La resistencia depende de si los nodos están confinados en 4 caras, en 3 o 2 caras opuestas, o si no están confinados. Y la condición de confinamiento la impone cuando las vigas al menos tienen un ancho del 75% de la columna. Ejemplo, si la columna tuviera 100 centímetros de ancho, la viga al menos tendría que tener 75 centímetros de ancho para considerar que confina la columna. Una menor dimensión cae en el caso de nodos no confinados. Lo que les decía, el ancho de la viga debe ser al menos el 75%. Y bueno, aquí está un poco la gráfica de lo que debería ser el A sub J, que es el área efectiva del nodo. La área efectiva del nodo, digamos, está definiendo todo esto. Muy bien. Digamos que, en resumen, hay que diseñar las vigas a flexión de forma adecuada, a corte. Las columnas, por supuesto, hay que chequearlas a flexión con presión, a corte, chequeo de resistencia mínima de columna y el chequeo de los nudos. Ese se vería el detallado de los nudos, que deben tener su confinamiento como viene la columna. Quería mostrarle un poco los planos. Fíjense, por ejemplo, este caso. Déjenme mostrar un poco los planos, ¿no? En un proyecto real, uno entregaría unos planos de planta, bien detallados. Eso lo comento porque, por ejemplo, la intención del máster es desarrollar proyectos reales. Si la persona pasará por toda una fase formativa, empezará viendo la parte dinámica, luego las utilidades de secciones, los sistemas estructurales, las configuraciones estructurales para diseño de edificaciones, cimentaciones, luego diseño por desempeño, y en todo eso se aplicará proyectos reales. Entonces, en un proyecto real veremos plantas, como están acá, con sus llamados y detalles, especificaciones técnicas. Veremos vigas con sus secciones. O sea, el objetivo es que la persona aprenda las fases de proyecto, pase por un anteproyecto que le permita plantear una solución estructural, incluso analizando varias propuestas, después modelar, analizar, diseñar, y de todo ese proceso, luego hacer planos, cómputo, presentar una memoria de cálculo. Es decir,
todo lo que conforma el desarrollo de proyectos. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de columnas. ¿Cómo se entrega un plano real de columnas? Elevaciones, llamados a detalle, secciones. El caso de muros, con los miembros de borde. Esto no es algo simple. Y bueno, parte del objetivo del máster está precisamente en que la persona adquiera un desarrollo completo en el área de proyectos, que sea capaz de manejar todos los conceptos y de plasmarlos, y por supuesto que esto se vea desde un punto de vista práctico, teoría con la práctica. Bueno, como les decía, estábamos en la parte final. Me queda comentar los desafíos de la ingeniería en la actualidad. En primer lugar, se debe destacar que por lo general las estructuras se analizan y diseñan tomando en consideración que la base es rígida. O sea, siempre tenemos articulaciones o empotramiento, obviando los efectos de la interacción sobre la estructura, que en función a la variación de las propiedades dinámicas del suelo y sus funciones de impedancia pueden provocar cambios significativos en la respuesta de la misma. La rigidez dinámica de la cimentación se puede incorporar como resortes en la base. Un desafío está en que todos entendamos este tema y que cada día, digamos, se incorporen estas realidades a las estructuras y nos acerquemos a un comportamiento más real de la misma. El obviarlo, digamos, nos aleja de un comportamiento esperado en estas estructuras, porque en realidad las bases no son rígidas. Es una forma de diseño, pero si hay tanta información acerca de la interacción sobre la estructura, ¿por qué no emplearla? En segundo lugar, se tiene el inconveniente de contemplar las etapas constructivas de una edificación, ya que se podrían presentar cambios importantes en las solicitaciones por peso propio en los esquemas estructurales. Les dejo una pregunta. En los modelos estructurales se contempla la secuencia de construcción, la cual genera una distribución de fuerzas solo entre los miembros existentes. Esta planta que vemos en la pantalla, la viga o la losa, se conecta al pilar que está en la parte inferior, que es la columna, y el equilibrio se da entre estos elementos. Todavía no se ha construido el segundo nivel. Cuando hacemos un modelo, lo modelamos completo y los equilibrios se dan como si todo hubiese estado construido de forma simultánea. Esa no es la realidad. ¿La tomamos en cuenta? Probablemente no, pero los programas hoy en día tienen estas posibilidades. Entonces somos nosotros que tenemos que estar capaces de entenderlo y de propiciarlo. Tercer lugar, es importante destacar que la metodología de diseño aplicada en la mayoría de las normas considera un único nivel de diseño, de sismo de diseño, que puede ser el mayor esperado en el lapso previsto de vida útil de la estructura, con una única intensidad o nivel de aceleración, sin considerar que la misma adicionalmente debe atender a condiciones de servicio y de prevención de colapso. Es decir, diseñamos en una condición de sismo último, pero poco nos enfocamos en ver si en condiciones de servicio funciona o en una condición de colapso completamente ya en una condición crítica funciona. O sea, hay una tendencia a hacer 3 estados límite. Prevenir daños no estructurales para temblores o sismos leves que pueden ocurrir frecuentemente durante la vida útil de servicio de una estructura. Prevenir daños estructurales y hacer que los no estructurales sean mínimos para sismos moderados que pueden ocurrir de vez en cuando. Usualmente se señala expresamente que la estructura sufrirá varios de estos. Este es el rango típico de diseño. Y evitar el colapso o daños graves en sismos intensos y de larga duración. Esto impone 2 metodologías: el espectro de capacidad-demanda y el segundo método, que sería el de los coeficientes, plasmados en la norma FEMA y AC 4113. Y básicamente se trata de hacer una combinación en una gráfica del espectro con 5%, el espectro elástico con 5%, cruzado con la capacidad, y en la intersección se da lo que conocemos como el punto de desempeño. Si yo soy capaz de interceptar la demanda y la capacidad, llegaría al punto de desempeño, que en el caso del sismo leve debe estar en un comportamiento elástico, en un sismo de diseño, en un rango de daño controlado entre inmediata ocupación y seguridad,
y el sismo extraordinario ya debe estar en un rango de seguridad limitada. Aquí lo crítico es que la estructura, al incursionar en el rango elástico, la misma tiene daños, tiene pérdida de rigidez, aumenta el periodo, aumenta el amortiguamiento del sistema y por lo tanto el amortiguamiento original del 5%, al aumentar, disminuye la demanda. Entonces se genera, digamos, un análisis de iteración hasta encontrar el punto de desempeño, que no es más que ir viendo cómo disminuye el espectro con el aumento del amortiguamiento hasta que hay un equilibrio entre la disipación de energía de estos sistemas. Esto es una metodología muy interesante. Programas, por ejemplo, como el MIDAS lo desarrollan. Para los que no lo conocen, pueden buscar el MIDAS acá. Pueden revisar el MIDAS Gen, que es muy interesante, que lo vamos a utilizar, de hecho, en el máster, y que tiene una gran capacidad de análisis y dentro de ella, precisamente el diseño por desempeño sísmico. Eso lo podrán revisar. Es un tema interesante, repito. La estructura se daña, disipa energía, aumenta el amortiguamiento y por lo tanto la demanda que depende del amortiguamiento inicial del 5% disminuye. Entonces, digamos que la determinación del punto de desempeño exige un proceso iterativo en el cual inicialmente se compara el espectro de capacidad con el espectro de demanda usando el 5%, que será sucesivamente ajustado por un factor de reducción que tome en cuenta de manera compatible la disipación histerética de energía o amortiguamiento efectivo asociado al punto de desplazamiento obtenido en cada fase. Una metodología que permite evaluar si la estructura es competente o no, incluso aplicable a edificaciones existentes. Bueno, el contenido del máster es lo que hemos visto. Introducción al diseño sismo resistente de edificaciones, de utilidades, secciones y miembros de concreto armado, estudio de sistemas estructurales de concreto armado y precomprimido, estudio de edificaciones sismo resistentes, cimentaciones, interacción suelo-estructura y veremos el diseño por desempeño sísmico y control estructural. Todo en una resolución de casos reales. Acá tienen la información del Máster Internacional en Proyectos Sismo Resistentes de Estructuras de concreto armado y precomprimido, llamado MSA. Y quienes tengan interés pueden, digamos, ver el vídeo, pueden descargarse el catálogo y también pueden de alguna manera contactarnos, dejando aquí su información y nos llegará, por supuesto, si quieren más información al respecto. Pero les invito a que lo revisen porque toda esta metodología está bastante interesante, está avalado académicamente por la Universidad de Carabobo, que también es un punto destacable. Está avalado, por supuesto, por Sigurat, Sísmica e INESA y en este caso también tiene un aval académico por la Universidad de Carabobo en Venezuela. Entonces es importante esos aspectos. Pueden escribirnos a info@e-sigurat.com o también pueden llamarnos en este caso a quienes estén interesados. Bueno, me faltó mostrar algo que, por ejemplo, en el máster se prepararán hojas tipo las que están viendo, tipo MATCAD, donde, por ejemplo, aquí tengo el chequeo de una viga a corte, diseño por corte en vigas especiales de concreto armado, SMF. Están los datos, la geometría, y la persona, por ejemplo, en este caso, haría todas las verificaciones manuales comparando contra los valores que nos proporcionan los software. Y con esto se aprende. Si la persona hace el paso a paso de lo que está aquí planteado, con seguridad aprende cada uno de los temas. O sea que manejaremos unas verificaciones manuales, manejo del software como parte de todo el desarrollo de proyectos y por supuesto detrás todo el peso teórico que se debe conocer para interpretar estos resultados. ¿Cuál sería el procedimiento para calcular el nivel de sismo que puede soportar una estructura ya construida? El
método del espectro capacidad y demanda. Se obtiene la capacidad de la estructura con un análisis pushover, se introduce un espectro con R igual a 1 con 5% de amortiguamiento y el sistema te indica en función a donde se proyecte el punto de desempeño, si estás en un rango de daño controlado, sin daño o seguridad limitada. Y esta es una metodología para decir si una estructura existente es competente o no. Ese es el método. Y es lo que vamos a hacer. El máster tiene, digamos, un concepto general. Es decir, puede hacerse sin mayores conocimientos de los software. Incluso se van a dar cursos gratuitos previos al inicio del máster de CPCAD, de Midas Gen y de Robot Structural Analysis para que la persona, digamos, se familiarice bastante bien con estos programas para que cuando se hagan los proyectos ya tengan un manejo de los mismos. Pero al final, el objetivo del máster es preparar a profesionales que sean capaces de hacer proyectos. Los software simplemente son herramientas, pero la persona que realmente cumpla con los objetivos del máster será capaz de usar cualquier herramienta. Ese es el objetivo. Puedo usar cualquiera, de cualquier casa de software. Cuando se sabe hacer proyectos, los programas simplemente son herramientas de cálculo. El máster es totalmente virtual. Es totalmente virtual. Acceso a las 24 horas del día. Hay foros, descarga de documentos, por supuesto acceso con videos, con vídeos. O sea, es un sistema que ya lleva muchísimos años implementándose. Hay muchísima experiencia detrás de todo esto que se está haciendo. Y bueno, la persona tiene la ventaja de que tiene toda la información al instante. Documentos, referencias, vídeos, ejemplos, foros para preguntas. Por supuesto, hay todo un staff de personas, digamos, preparadas detrás de todo esto, ¿no? ¿El máster contiene temas acerca de aislación sísmica o disipación de energía? Sí. De hecho, les muestro un poco acá que, bueno, si vemos el catálogo del máster, y lo tenía yo aquí abierto, simplemente se los muestro un poquito por encima. Esto lo pueden descargar. Yo tengo una versión anterior, ya está la versión actualizada. Pero esencialmente, bueno, vamos a tener de programas de CPCAD, el Midas Gen, el Revit y el Robot Structural Analysis Professional, también la inclusión del PTC MATCAD Express. Y bueno, a nivel del temario, vamos a tener la introducción al diseño sismo-resistente de edificaciones, de utilidad de secciones, estudio de los sistemas estructurales en control armado hipercomprimido, estudio de edificaciones ya de diferentes proyectos, cimentaciones, interacción sobre la estructura, diseño por desempeño. Y cuando se descarguen el catálogo, van a ver en detalle todo lo que se ve en cada uno de los bloques. En el bloque 1, en el bloque 2, o sea que van a tener la posibilidad de ver con mayor detalle todos los temas que se abordan en el máster. Esto lo pueden descargar del enlace que les mostré en la página. O sea, me refiero acá. Y que se los muestro ahora. O sea, ustedes simplemente pueden entrar en Sigurat, buscan másteres y buscan el máster internacional en proyectos sismo-resistentes de estructuras en concreto armado y precomprimido, y ahí tienen toda la información, tanto del vídeo como del catálogo. Es -sigurat.com, máster estructuras de concreto. Máster-estructuras-concreto. Ahí llegan de forma directa. Vamos a ver el tema de las losas. Se va a hacer un proyecto. El estudio de edificaciones sismo-resistentes. Bueno, en fin, muchísima información al respecto, ¿no? Cimentaciones para edificaciones.
interacción sobre estructura, diseño por desempeño y control estructural, aisladores, amortiguadores. Vamos a revisar una estructura existente para rehabilitarla, o sea, proponer un sistema de refuerzo. Bueno, toda la información está acá. Bueno, ya estamos sobre la hora. Entonces, cualquier información, cualquier duda, no duden de escribirnos. Estaremos también en contacto con ustedes a través de los correos electrónicos y les enviaremos toda la información. De la parte de BIM manejaremos la interacción con Revit. Veremos cómo se hace el acoplamiento de Revit en el uso de los modelos estructurales, principalmente con Robot, pero también con los otros software, con Midas y con CPK. Bueno, son muchas preguntas, también tenemos muchos asistentes. Yo los invito a que vean el vídeo, vean el catálogo. Igual todas las dudas que tengan las pueden escribir al correo info@e-sigurat.com. Cualquier duda, incluso las que están colocando ahora, que por razones de tiempo no es fácil responder, las pueden enviar y nosotros con gusto se las vamos a responder cualquiera que sea. Del título, de lo que incluye el máster, de si hay profundidad en un aspecto u otro, en fin. Todo lo que quieran lo pueden preguntar, nosotros con gusto les vamos a responder. Entonces, bueno, espero que les haya servido y nos mantenemos en contacto para futuros seminarios que estaremos también dictando.